Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Cordial saludo desde Cali, Colombia. Les saluda Luis Alfonso Salcedo desde Telecanal y les damos una cordial bienvenida a su espacio Enfoque con los temas locales, nacionales e internacionales. Aquí el debate, la opinión y el análisis hacen su espacio para que ustedes, amables televidentes, tengan una visión clara de lo que está sucediendo en el país en materia política y en los temas de nación. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. En la ciudad de Cali está el doctor Dícter Zúñiga. Bienvenido. Muy buen día, Alfonso. Espero se encuentre muy bien. Un cordial saludo. Creo que Antonio también está conectado para este panel. Y obviamente a todas las personas que siguen este importante espacio de enfoque en Telecanal. Así es, está en Wisconsin, Estados Unidos, nuestro amigo Antonio Patiño. Bienvenido, Antonio. Muy buenas tardes, acá desde Wisconsin estamos con previsión de tormenta, llevamos una semana en esa situación. Las tormentas acá han arreciado mucho por el tema del cambio climático. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través del programa y que nos van a ver a través de las redes sociales. Un saludo y un abrazo para el compañero abogado Dícter. Bueno, pero no les ha afectado los calores, la hora de calor por allá. ¿Cómo está? Cuéntenos. Sí, Alfonso, la verdad, yo llevo 7 años, ya casi para 8 en este estado, y de verdad que en este tiempo ha cambiado muchísimo. Este año nos ha afectado el tema de las tormentas, porque ha habido el invierno fue muy, no fue tan fuerte, pero lo que ha sido primavera y ahora a principios de verano, la verdad muy complicado, muy complicado. Las tormentas acá, hace poco cayó un rayo aquí cerca de donde yo vivo, cayó un rayo. Bueno, vamos entonces con los temas en el día de hoy. Vamos a dar paso a un tema que, pues, a veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero si no existieran las comparaciones, entonces, ¿por qué está incluido dentro de la Constitución el derecho a la igualdad? Ahí les dejo esa perla, mis estimados, porque ahorita que se está hablando de la desobediencia civil, están estigmatizando esta figura, la de la desobediencia civil, pero en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez la usó con otro nombre, pero era la misma intención, la resistencia civil. Entonces, vamos con el video para refrescar un poquito la memoria aquí en Enfoque. Quiero saludar al expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Gracias por estar con nosotros. Presidente, directo, ¿por qué causa tanto escozor el que usted haya llamado a la resistencia civil? Es decir, no está usted llamando a la resistencia armada. Le pregunto, ¿la resistencia civil no es acaso un derecho ciudadano garantizado? ¿Levantar la voz de protesta cuando no se está de acuerdo con algo? Usted lo ha dicho claramente, es el derecho de los ciudadanos a levantar la voz de protesta cuando se está en desacuerdo con algo. Y aquí es porque se está en desacuerdo con la entrega del país al terrorismo. Ese acuerdo de impunidad total con la FARC no será sostenible. Terminaremos como en Chile, en Argentina o en otras partes, los militares en la cárcel, la guerrilla en el poder. Además, un acuerdo de impunidad total viola la Convención Americana de Derechos Humanos y viola el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y es mal ejemplo.
Si ha crecido tanto la criminalidad en Colombia en los últimos 3 años, solamente por los anuncios del gobierno de aceptar los requerimientos de impunidad de la FARC, ¿cómo será el crecimiento de esa violencia una vez se formalicen los acuerdos y se consolide la entrega de total impunidad y elegibilidad política a la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo? Bueno, esta es una entrevista que hacía en su momento NTC Noticias 24 Horas, el agradecimiento, NTN 24 Horas, el agradecimiento a ellos por el documento periodístico, pero es bien sabido que NTN24.com es un noticiero filial de RCN, en el cual la periodista pues casi que asiente la respuesta que le va a dar el presidente. De todos modos, este documento nos llama la atención es porque en su momento no hubo objeción alguna sobre esta figura, mi estimado Dicter Zúñiga. Quería decir que hay unas cosas que pues, uno debe apuntar para que la gente de todos modos la tenga en cuenta, y usted ya ha hecho mención a una de ellas, ¿no? Y tiene que ver con qué es NTN 24. Efectivamente es un medio internacional afiliado a esta canal o cadena aquí de RCN, y obviamente pues los que hacemos algún análisis frente a la información en medios, pues sabemos cuál es la orientación que tienen claramente. Entonces, el tratamiento que dan por un lado al personaje y por otro lado a la noticia, obviamente lo que hacen es conducir a su público a admitir lo que el señor Álvaro Uribe quiere plantear, que inclusive está maquillado o atiende a un engaño. Una persona que dice que se trata de un acuerdo de impunidad total, pues obviamente ya está conduciendo al televidente a admitir lo que él está proponiendo bajo una premisa falsa. Un acuerdo de impunidad sí lo era el que tuvo él con los paramilitares. Recuerde que eso de justicia de paz se vino abajo cuando la Corte Constitucional le dijo en ese acuerdo de paz que si no daban verdad, no podían acceder a los beneficios. Era una ley en la cual la verdad estaba pasando de agache hasta que vinieron y le pusieron el tate quieto, comenzaron a decir la verdad. ¿Y cuál fue la reacción del señor Álvaro Uribe Vélez? Comenzar a extraditar a jefes cabecillas del paramilitarismo. Eso por ahí hay que dejarlo. Ahora, él viene y maneja una figura que atiende a una, dijéramos, a una sinónimo, si se quiere, de la desobediencia civil. Cuando habla claramente de resistencia civil, que es un concepto que inclusive se ha venido manejando aquí en Colombia mucho con estos puntos que fueron puntos de resistencia en Cali, por ejemplo, para invitar a unas personas a no atender a un acuerdo de paz que, de acuerdo a los resultados que tenemos ahora, realmente han favorecido a muchas personas. No fue un acuerdo que fuera a favorecer a la FARC, sino que inclusive las víctimas allí encontraron de pronto verdad que querían, encontraron muchos de los cuerpos que fueron desaparecidos en fosas comunes, etcétera. Encontraron apoyo unas madres buscadoras, por ejemplo, y ni qué decir con el tema de tierras que no iban propiamente dirigidas a unos reincorporados a la vida civil, sino también a todas esas víctimas del desplazamiento por parte de la violencia, etcétera. O sea, la realidad nos dice otra cosa. Ahora, es bueno decir eso, o es muy pertinente la nota, porque estamos ahorita ante un tema que es la desobediencia civil, que decir que es pacífica es redundar. Es redundar porque la desobediencia civil de por sí es pacífica.
que le ha propuesto actualmente Iván Cepeda frente a unos asuntos en donde está claramente cuestionada la legitimidad de una elección y obviamente está cuestionado porque va en contravía de derechos fundamentales y etcétera, la política que viene a plantear Abelardo de la Espriella. Ahora, vamos a ver cuál es el tratamiento que le van a dar los medios a esta figura de desobediencia civil, que yo sí quiero denunciar desde ya, mi estimado Salcedo, y es que en Blue Radio se atrevieron a decir que esto era una forma de rebelión, ni siquiera de rebeldía, que es una cosa distinta, sino que hablaron de la rebelión. Y la rebelión en nuestra jurisdicción tiene una connotación de carácter penal y es alzarse en armas contra un régimen y un sistema para cambiarlo. Entonces, estos medios que frente a la propuesta de resistencia civil por parte de Uribe, vienen y lo maquillan y le dan un tratamiento mediático bien interesante, etcétera. Ahorita frente a la propuesta de Iván Cepeda lo tratan como rebelión y eso implica criminalizar una figura jurídica que es de por sí ya pacífica. Sí, los medios, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no han objetado nada de cómo llega el doctor Abelardo de la Espriella a la candidatura, cómo llega a ocupar los primeros puestos. No han objetado absolutamente nada de los vínculos non santos, poco ortodoxos, y esta situación pues da claras imágenes, claras luces de que los medios de comunicación están sesgados. Está prácticamente aquí desde un principio de las elecciones se vio que la prensa al servicio del establecimiento cumple un papel fundamental como lo que se llama los que hacen campaña, ¿no? Están haciendo ese papel de hacer campaña a un candidato, inclusive con Paloma lo estuvieron haciendo, luego lo hicieron con el señor Abelardo. Entonces aquí, volviendo al tema, el tema de la resistencia civil y el tema de la desobediencia civil, pues es un tema que no está contemplado directamente, como lo vimos usted nos lo dijo en espacios anteriores, pero sí alude a varios puntos específicos, como es el derecho a la protesta. Bueno, hay 4 de los puntos de la Constitución que lo avalan a la desobediencia civil. Y yo creo que si hay alguna constituyente, tocaría reformar ese punto, incluir la desobediencia civil, porque es un derecho ante injusticias, ante arbitrariedades, y se están viendo arbitrariedades. En este momento hay arbitrariedad de que no han sido unas elecciones muy claras, de que hay ciertos espacios, ciertos hoyos negros, por ejemplo el de que no hayan permitido mirar ese código fuente, de que no hayan permitido que se miraran los escrutinios en el exterior. Todo eso, hay un vendaje, de que no se haya permitido el escrutinio voto a voto, hay un vendaje. Entonces, pues el tema es claro, mi estimado Antonio. Allí usted tiene la palabra para que se exprese sobre esta comparación, que lo hemos dicho, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerla, hay que mirar el retrovisor, porque la prensa no lo va a decir, la prensa estatal, la prensa que está al servicio del establecimiento. Entonces, mi estimado Antonio, esta diferencia entre lo que dice Uribe y lo que dice Cepeda acerca de la desobediencia civil.
2016, en el año 2016, estaba ya en Colombia y me involucré mucho con el tema de cuando se convocó para votar sí a la paz o no a la paz. La verdad, yo en ese momento llevaba más de 20 años viviendo en Europa y me parecía algo inaudito que a un pueblo, a una ciudadanía, le pidieran que si quería la paz o no. En ese momento veía mucha información de Europa por toda la implicación que había tenido y por mis vínculos familiares. Y allá en Europa éramos como el hazmerreír. ¿Cómo a una sociedad se le pregunta si quiere la paz o quiere la guerra? Álvaro Uribe Vélez es un señor que vive de la mentira. Es un señor que vive de la mentira y ese señor acudió a algo que él sabe que lo podía beneficiar en ese momento, él que estaba deseando el no a la paz. Y esa es la figura. Le dio otro nombre, pero el nombre no importa, es la misma figura. Entonces, ahora viniendo al año 2026, trasladémonos 10 años adelante. Ahora, ¿por qué quieren criminalizar a Iván Cepeda y a los que queremos resistencia civil pacífica? Eso, ayer vi un video de la fiscal Angélica Monsalve, donde ella dice que eso lo contempla la misma Constitución. Lo que pasa es que en este momento no tengo el artículo en el que ella dice, creo que es el artículo 197, pero no sé si la memoria me falla. Ella dice que la misma Constitución lo cobija, o sea que es algo permitido. Y si algo yo sé que tiene Petro es que Petro casi todo lo que hace lo hace de acuerdo a la Constitución del 91. Él defiende, uno de los defensores más grandes de la Constitución del año 91 es Gustavo Petro. Y aparte de eso, pues Cepeda se tiene que basar más o menos en algo que le diga también Petro. Ellos se ponen de acuerdo, tanto para lo bueno como para lo malo, me imagino. Entonces, si Cepeda recurrió a esa parte que él la dice, que es la resistencia civil pacífica, es porque él no está fuera de la ley. Eso lo debe contemplar la ley. Entonces, desobediencia. La desobediencia civil pacífica. Entonces, yo estoy muy de acuerdo. Yo me declaro también en desobediencia civil pacífica. No estoy de acuerdo con la guerra, yo soy defensor de la paz. Yo hace mucho tiempo me declaré objetor de conciencia, no solamente en Europa, sino lo hice cuando estaba en el batallón Guardia Presidencial, en presidente Virgilio Barco, y yo estando en el batallón Guardia Presidencial, siendo soldado, estando en el ejército, me declaré objetor de conciencia. Entonces no lo hice ahora, lo hice desde el año 89 y desde ese año me he declarado defensor de la paz. Todo lo que sea por la paz, bienvenido sea. Dios quiera que no vamos a llegar a un estallido social como el que sucedió en el 2021, sino que todo se haga conforme a las leyes y que se haga de acuerdo a lo que dicte los jueces y todo el tema. Entonces, ese es mi deseo personal, pero repito, yo me declaro en desobediencia civil pacífica. Así sea desde acá de Estados Unidos, pero quiero poner mi granito de arena desde acá. Pero bueno, ¿sí? Yo sí quería apuntar algo al respecto. Por un lado, si me lo permites, la desobediencia civil como figura jurídica propiamente dicho no está consagrada en la Constitución. O sea, es una figura que abarca, ahí sí, diferentes derechos que sí están en la Constitución. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la objeción de conciencia y obviamente la protesta pacífica. Ahora, el otro apunte que sí quiero hacer es que la desobediencia civil es pacífica. O sea, con que yo me declare en desobediencia civil, ya todo el mundo me entiende que es pacífica. Nosotros recordábamos el tema de lo que sucedió en Estados Unidos con pues una
mujer de la comunidad negra que subía a un bus, había una ley restringiendo, pues, o sea, discriminando a las comunidades para el uso del bus, y ella simplemente dijo: no va a cumplir esa norma, me quedo aquí y si me quieren llevar, asumo las consecuencias. Y bueno, eso desató todo lo que ya en un programa anterior habíamos hablado. Doctor Zúñiga. Sí. Sí, la desobediencia civil es pacífica. Eso hay que aclararlo muy bien. No hay necesidad de salir a echar piedra, ni a quemar buses, ni nada de eso. Y se puede hacer un daño muy grande, porque es posible que se vuelva una anarquía. ¿En qué sentido? Ahí es donde el señor Iván o quien lidera este movimiento tienen que decir en qué va a aplicar. Porque, por ejemplo, si yo digo desobediencia civil, mire, no voy a pagar los impuestos. Ahí hay no se hace ningún daño físico a ninguna estructura, pero se hace un daño al erario público. Otra situación: no vamos a ir a trabajar, no hay que bloquear calles, se quedan en las casas. Ahí se está colocando en detrimento la economía. Otras situaciones, muchas pueden ser: no obedezco la norma, la ley. Entonces, yo aplico una desobediencia civil. ¿En qué? Eso es lo que hay que mirar, en qué es que se va a establecer esta desobediencia civil, porque hay muchas dudas al respecto. Mi estimado Víctor, qué pena, le interrumpí. No, está bien, muy pertinente. Pues mañana inclusive tenemos la visita de Iván Cepeda, ¿no? A las 4 de la tarde en el Boulevard del Río. Entre otras cosas, pues va a agradecer a la población caleña, bayuma, del suroccidente, por la votación obtenida acá, y es también una forma de respaldar frente a las amenazas que se han hecho en aquellas ciudades donde se votó mayoritariamente por Cepeda, y que algún concejal de Medellín pidió que se bombardearan a esas poblaciones. Pero también viene un trabajo de pedagogía frente al tema de la desobediencia civil. Aquí es cierto, o sea, por un lado, pues tenemos el tema de que hay diferentes formas de ejercer la desobediencia civil. Inclusive los congresistas, si se declaran también en desobediencia civil, pues ellos podrían decir: bueno, nosotros no vamos a participar de las sesiones del Congreso, o no vamos a participar de determinados proyectos de ley porque son lesivos a los intereses de la comunidad, o porque van en retroceso de lo que hoy hemos logrado. Y así van. Lo que se va a estudiar ahora es cuáles son las formas en que se puede ejercer esa desobediencia civil. Y hay unas que ya las conocemos. Por ejemplo, hay gente que ha ocupado edificios públicos de manera pacífica. Eso implica que de pronto se dejan salir a los trabajadores, pero ya no se les deja ingresar, y es como poner en stand-by una dependencia del Estado. Lo que usted está diciendo de las vías públicas, que muchas veces eso implica de que se deje el paso de manera intermitente, salvo de que haya otra vía por donde puedan coger tranquilamente, pero esa en particular quedó cerrada. Y bueno, ni se diga trabajos de pedagogía ante la comunidad, para todo eso son manifestaciones de la desobediencia civil, que ante lo que se ha presentado como, muchos decimos, un gran fraude, una gran estafa que está debidamente documentada, pues por un lado eso lo justificaría, pero también está lo otro, que es lo que este señor viene a hacer y lo que ha hecho. Por ejemplo, hablábamos en estos días sobre el tema de los 60 millones, eso es una gran mentira. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a conectar con un gobierno mentiroso y que inclusive está violentando la soberanía nacional a ponernos a disposición del Estado gringo? Entonces ahí vamos viendo, en la marcha se va viendo cómo se va a ejercer esa desobediencia civil, salvo que esta persona acceda a unas cosas que le están exigiendo,
quedemos limpios por ese lado, y salvo que también en el futuro se, dijéramos, administre o ejecute de acuerdo a los intereses populares o de toda la nación. Antonio. Sí, tiene toda la razón el abogado. Se me vino a la mente un tema que sucedió en Alemania, una desobediencia civil que hizo el pueblo alemán. Estaba allá y hicieron una carretera, la modificaron y pusieron un peaje, y los conductores llegaron, pararon antes de pagar el peaje, y se formó un trancón impresionante, y el peaje lo tuvieron que quitar. Eso es como un ejemplo que podría venir al caso. No sé, la verdad, a mí el susto que me da es que Colombia es un país que nosotros como sociedad somos un país violento. Llevamos más de 75 años en una guerra interminable, en unos 100 años de soledad que nunca se acaban. Si Gabriel García Márquez estuviera vivo, estuviera escribiendo la continuación del 100 años de soledad, y yo creo que todavía no le podría poner el punto final. Entonces, ese es el susto que a mí me da, que de pronto vamos a suponer que salga la gente a manifestarse, porque es que no podemos olvidar que en los 4 años del gobierno de Gustavo Petro, la oposición también se declaró en parte de desobediencia. Ellos hicieron, si no estoy mal, creo que hicieron más de 50 manifestaciones en las que salían de manera pacífica a protestar por alguna razón, por alguna norma, por esto, por aquello, o por lo otro. Y ellos en ningún momento se les agredió. Ellos salían, hacían su manifestación, tomaban un poquito el sol, se tomaban un par de litros de agua y volvían a sus casas sanos y salvos. Pero es que el problema es qué va a pasar ahora si vamos a suponer que el día 7 de agosto Abelardo de las Priellas no haga lo que acaba de decir el abogado Dichter, que es una de las exigencias que le pidió Iván Cepeda, y él no acceda, por ejemplo, a renunciar a la nacionalidad norteamericana, y él ese día no quiera posesionar. Entonces no lo va a hacer. Esto aquí hay un pulso muy grande, y ellos se están midiendo en fuerzas, y la verdad es que esto es unas elecciones, aquí en estas elecciones del 2026 es sui generis, es algo que no había pasado, y es una caja de Pandora. Cada día estamos como expuestos a qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Se tejen muchas sí, pero también muchas como cosas como impredecibles. Entonces aquí la verdad es que esto, la verdad, no parece que fuera a tener un desarrollo muy alentador, porque cada uno está midiendo sus fuerzas. Petro es un presidente que es muy incisivo, y él no le importa, por ejemplo, aquí lo ha demostrado, no le importa que lo saquen de la lista Clinton. Siguió hablando y increpando al señor Donald Trump en el sentido de que ha tenido injerencia directa en las elecciones del 2026, y pues hay un sinsabor de parte de todas las personas que apoyaron al candidato Iván Cepeda para que ganara en esta contienda, y muchas demandas que son argumentadas y con bastantes evidencias. Entonces aquí ya como se dice, lo que está haciendo el candidato Abelardo de las Priellas, una tosudez en seguir adelante, y que los medios, además de comunicación al servicio del establecimiento, apoya, pues deja un sabor amargo y una situación incómoda para los que les están diciendo que son amargados porque no aceptan las derrotas, pero esta derrota
no tiene muy convencido a que fue una derrota limpia, mi estimado Antonio. Estaba en el tema de que si Abelardo no lo hace, lo que decía antes el abogado Richter, en un mensaje yo coloqué que en este momento Abelardo con cara pierde, con sello pierde, si la moneda cae parada pierde, y si la moneda se va por la alcantarilla también pierde. Habrá gente que dirá, no, Abelardo ya va a ser presidente. No, es que él puede ser presidente, él en este momento está electo, él el 7 de agosto puede posesionarse, pero es que de ahí en adelante él puede seguir perdiendo y se acordarán de mí, esto ojalá en muy poquito tiempo se compruebe que Abelardo de las Pillas va a terminar en una cárcel o en Colombia, que es improbable, pero sí acá en Estados Unidos. Es que no podemos desconocer que Abelardo de las Pillas está demandado acá en Estados Unidos, no como candidato presidencial, él está demandado acá como persona física y como ciudadano norteamericano. Y los 3 delitos por los que está demandado Abelardo de las Pillas, uno solo sería demasiado grave. Los 3 son imposiblemente, para que se salve de los 3, es prácticamente imposible. Son 3 delitos muy, muy graves y eso lo saben acá en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Colombia todavía no, creo que no se han dado cuenta, pero es que acá en Estados Unidos los 3 delitos son muy graves y el abogado Dichter sabe a qué me refiero. Entonces, Abelardo de las Pillas, que no cante victoria, que él no, como le dijo Iván Cepeda, él no ha tocado el cielo con las manos, él cree que está protegido, que él es un iluminado de Dios, llegó a decir que él llegó a comparar con quién, me parece que fue con Alejandro Magno. Entonces no, señor, él que se baje de esa nube. Él no ha tocado, repito, el cielo con las manos. Entonces, vuelvo al tema, si él el 7 de agosto se posesiona, ¿él dónde se va a posesionar? ¿En un cantón militar o se va a posesionar en la Plaza de Bolívar? Y si ese día él no ha cumplido con las exigencias, ese día, en vez de llenar la Plaza de Bolívar con sus amigotes, lo que puede suceder ese día es que en una desobediencia civil pacífica le llenemos la Plaza de Bolívar. Y cuando digo le llenemos, yo estaré allá, si no estoy físicamente, voy a estar mentalmente llenando la Plaza de Bolívar y se la vamos a llenar 25 veces. Entonces va a ser una vergüenza para él y ante el mundo, que en vez de estar el Ñeñe Hernández, como estuvo el Ñeñe Hernández en la posesión de Duque y otros bandidos, ese día va a estar el pueblo colombiano y en otras ciudades de Colombia manifestándose de una manera pacífica. ¿Qué va a pasar? Les van a tirar el SMAT y les van a tirar gases lacrimógenos y les van a tirar bolas de caucho para sacarle los ojos, o van a dejar que de verdad sea pacífica, porque ahí es el problema. Si el SMAT le hace lo mismo que hizo el 28 de abril del 2021 cuando tiraron gases lacrimógenos y dispararon contra los manifestantes que estaban llegando a la Plaza de Bolívar. Yo me vi en directo de Gustavo Bolívar cuando él grabó cuando la gente estaba llegando a la Plaza Bolívar y lo recibieron con gases lacrimógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde puede armarse una guerra civil. Ese es el susto que yo tengo. Doctor Zúñiga. No, pues sí, o sea, hay motivos fundados para tener esos temores frente a lo que pueda suceder. Pero aquí hay que tener en cuenta también de que, por un lado, nosotros sabemos que en Estados Unidos, dijéramos, hay una confrontación interna, hay unos problemas internos, y bueno, hay de pronto una balanza que tiende hacia un lado frente a las elecciones al Congreso que vienen en noviembre y que de pronto favorecerían a demócratas, pero históricamente también sabemos que el imperio ha puesto sus gobernantes, que inclusive muchos de ellos inclusive han sido informantes de la DEA, de la CIA, inclusive formados por esas entidades, y que han sido altamente corruptos y solamente los deponen del poder cuando ya no les son funcionales. Caso, por ejemplo, de Noriega, y en otros hemisferios ha sucedido así. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos es un convicto, o sea, es una persona que ha sido condenada penalmente
por delitos que para muchos son graves. Y actualmente le confirmaron una sentencia en segunda instancia en contra también por el abuso sexual que tuvo con una persona y ratificaron una indemnización. Pero ahí está en el poder. Entonces, yo la veo un poco difícil reversar esta elección del señor de la Espriella, con todo lo que ha implicado y con todo lo que ya ha dicho Luis Guillermo Pérez claramente, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil. Es más, he visto hasta una actitud del mismo Luis Guillermo Pérez cuando dice en un video que sacó por ahí, que lo que pretendía era que estas cosas no se repitieran. O sea, bueno, está bien. No se repitan no quiere decir que entonces lo podamos lograr echar para atrás lo que ya se dio. Pero obviamente hay una preocupación por lo que viene, porque si bien por un lado hay una criminalización de la protesta, por otro lado vienen ciertas personas a instigar e inclusive seguramente se va a reeditar lo que venía presentando antes del gobierno de Petro, y es el tema de los infiltrados en las manifestaciones, que muchas veces son agentes del mismo Estado que se encargan de causar actos de vandalismo y inclusive logran arrastrar a mucha gente a que cometan este tipo de eventos. Entonces, sí, tenemos... pero esta figura de la desobediencia civil le da otro carisma, otro toque a todo esto, ¿no? Porque una cosa es hablar de resistencia, otra cosa es hablar de protesta y otra cosa es que hagamos ese trabajo pedagógico de decir desobediencia civil. Es más, lo civil ya lo dice mucho. Desobediencia también es no cumplir orden, no necesariamente ir en contra y no cumplir órdenes. Pero el panorama sí es muy negativo en lo que a mí corresponde, veo. Muy bien, doctor Zúñiga, pasamos a otro tema y es el tema de... Voy a hacer un recorderis de palabras que dijo su santidad Francisco, el Papa argentino. Antes de morir, él dijo que lo trataban de comunista, pero él aclaró, soy comunista, pero es lo que la Biblia dice. Mateo 25:34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme, desnudo y me vestisteis. Bueno, en fin, todo esto para decirles que Petro también ha tenido todo ese carisma, todo ese altruismo de estar a favor del más necesitado. Mire, si usted hace un poquito de memoria, es el único presidente que ha llevado a las personas de la calle a la cena navideña en varias ocasiones. Es el único. La casa de Nariño no era sino para las altas élites. Allá se han presentado personas que no, hasta tuvieron llanto porque no pensaban que ellos tuvieran tanta dignidad. No solamente eso, sino que Petro ha defendido la naturaleza, la vida. Entonces, esto para decir que hace poco el presidente visitó al Papa León XIV y vamos a ver qué confluyó ahí. Pero sí es cierto que tengamos en cuenta que muchos que son de derecha, ellos piensan que por estar en la iglesia diciendo pésame Señor, y luego decir que exterminen y que maten a los contrarios. Pues esto lo vamos primero vamos a mirar qué pasó con la visita de Petro ante su santidad León XIV y luego sí vamos a tocar otro tema, mi estimado doctor Zúñiga. Sí, no, importante, hay que reconocer que las religiones tienen un impacto muy importante en la sociedad. Por fortuna tenemos una línea que parece
que va a seguir el Papa León XIV, que es la que marcada por Bergoglio o Francisco, el que a muchos calificaron como comunista, como usted lo acaba de decir, pero realmente un jesuita que quiso poner a la iglesia, dijéramos, para trabajar por las comunidades más vulnerables del mundo. Pues bueno, eso es de todos modos todo un Estado, toda una institución, pero de ahí salen unas líneas muy importantes para los seguidores que no solamente están, como se dice en el pueblo, sino también están dentro de los gobernantes. Ahora, la Iglesia Católica tiene, dijéramos, también sus extremos, unos que van por el Opus Dei y otros que inclusive han llegado a esto que desembocó en la teología de la liberación, que aquí tuvimos el máximo representante Camilo Torres Restrepo, que por cierto, en este año pasado hicieron entrega de sus restos gracias a esa labor de las buscadoras pues, de gente desaparecida por la violencia en Colombia. Ahora, lo que sí hay que apuntar frente a la visita de Petro al Vaticano es que además de tener esa conversación que él orienta sobre el medio ambiente y sobre la paz y todo eso, él hizo un llamado al Papa para que por favor orara y hiciera sus buenos oficios para que se respetara todo lo logrado con el tema del campo, del campesinado, y llamó la atención sobre los riesgos que ellos están corriendo en este momento. Porque efectivamente nosotros estamos con un país con vocación agraria, pero de tiempo atrás, mucho atrás, pues realmente terminó fue unas tierras en manos de unos pocos, obtenidas con desplazamiento y sangre del campesinado para cumplir con cultivos de extensión, con ganadería de extensión y con minería, que realmente lo que ha hecho es acabar inclusive con nuestros recursos, inclusive con el agua. Entonces él está llamando y mandó ese mensaje claro porque sabe lo que viene. Aquí creo que en algún momento hemos hablado de lo que pasó en Puerto López, lo que ha denunciado Felipe Harman de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, bueno, esperemos que de algo sirva, que el Papa le ponga los ojos a Colombia frente a lo que viene, porque va a ser muy importante denunciar cualquier acto de violencia frente a todo lo que ya se ha obtenido. Sí, créame, yo poniéndome en los zapatos de todos estos campesinos que han recibido tierras, a mí me daría mucho miedo. Yo sinceramente estaría en la zozobra recibir tierras sabiendo que en cualquier momento van a venir a recuperarlas, y más con un gobierno que entra favoreciendo a estos grupos, y uno no va a tener a las autoridades ahí todo el tiempo escoltándolo. Este es un futuro muy difícil para todos estos campesinos que recuperaron tierras y que están favorecidos por esa reforma agraria, Antonio. Sí, Fonse. Personalmente yo conocí a Juan Pablo II, me pareció un papa muy bueno, sería la palabra. Pues lo canonizaron ya dicen que es un santo según las leyes de la Iglesia Católica. Seguí mucho la trayectoria del Papa Francisco, me pareció una persona muy cuerdo y muy acorde con todo el tema de la paz y con el tema de los pobres, por eso lo calificaban de comunista. Estoy siguiendo mucho ahora a este papa. Es un papa que él nació acá muy cerca de donde yo vivo. Él nació ahí en Chicago. Es una ciudad que yo visito mucho. Me gustó mucho cuando él se enfrentó al presidente de este país. Tuvieron un enfrentamiento muy fuerte y prácticamente salió ganando el Papa León. Acá no se puede desconocer que en este país
somos alrededor de casi 55 millones de católicos. Entonces es una fuerza bastante grande. Bueno, respecto a la visita que le hizo el presidente Gustavo Petro es una persona que a mí me parece que él es muy inteligente, es una persona que va siempre un paso por delante. Gustavo Petro no es declarado católico ni seguidor de ninguna otra iglesia, de tantas iglesias que hay en Colombia. No sé cuántas iglesias hay, porque todos los días se está abriendo en un garaje, se está abriendo una iglesia diferente. Entonces, me parece que él buscar ayuda de una persona tan importante como es un papa de una iglesia que mueve millones, que tiene millones de personas que son católicos, me parece muy bien. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que el papa acepte la visita que le hizo Gustavo Petro. Él lo invitó a Colombia. Ojalá que acepte esa visita. Todas las ayudas bienvenidas sean. Esto lo digo con todo el respeto. Yo soy practicante católico, respeto a todas las personas, así no sean practicantes o sean ateos. Como decía un amigo, yo gracias a Dios soy ateo, entonces eso lo respeto. He tenido conversaciones con personas que son ateas. En Alemania la mayoría de las personas no creen en Dios, solamente creen en Dios cuando se ven que se están accidentando. He hablado con musulmanes, tuve grandes amigos que eran musulmanes, y lo que más me sorprende de todo es que los musulmanes creen en el Jesús que yo creo. Ellos creen a su manera, yo creo a mi manera. Ellos creen en la Virgen María y yo creo a mi manera, y ellos creen a su manera. Pero resulta que hay personas que uno ve, como decías ahora, Alfonso, dándose golpes de pecho, y la verdad son más diablos que cualquiera. Entonces no soy nadie para juzgar, pero como dice el dicho, por sus obras los conoceréis. Me dio vergüenza cuando vi a Abelardo de la Espriella arrodillado y llorando ahí en la basílica, porque yo creo mucho en el Señor de los Milagros, y para mí la verdad me dio mucha vergüenza verlo ahí, y después también verlo en otras iglesias que no son católicas, haciendo exactamente lo mismo, pidiendo ayuda a pastores. Entonces, la verdad, esa persona para mí es un falso. Es una persona que utilizó la religión para ganar votos. Entonces, eso no estoy de acuerdo con eso, pero digo, no soy quien para juzgarlo. Eso ya, que venga Dios y lo juzgue. Entonces ahí quería dejar al respecto del tema religioso. Lo digo con todo el respeto. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Bueno, muy bien. Sí, la verdad es que estos temas, pues, claro, tienen mucho de largo y mucho de ancho, pero pues la verdad es que la política y la religión, pues ojalá no pudieran tener esa consonancia, pero está pasando, y es que a mí se me ocurre, no sé si será muy descabellada la idea de que algún senador, algún representante a la Cámara llevara un proyecto de ley en el cual, así como se le prohíbe a las personas que son funcionarios estatales, así como se le prohíbe a las fuerzas militares hablar sobre elecciones, tener temas sobre elecciones, yo pienso que asimismo debía de prohibírsele a los pastores y en las iglesias que les digan a sus feligreses, a sus seguidores, por quién votar. ¿Por qué a mí se me ocurre esto? Porque muchas de esas personas van, y me perdonan el término muy coloquial, van anestesiadas a votar, van, yo diría que sin objeción de conciencia. Entonces, este tema, pues,
lo pongo aquí sobre la mesa, no es que se me ocurra por ocurrir, sino que está pasando. Y ese número de votantes es muy importante en Colombia, porque ya desde la época de Uribe, cuando era presidente, se les ocurrió ir a ganarse adeptos en las iglesias cristianas. Mi estimado doctor Zúñiga, ¿usted qué opina sobre lo que yo planteo al respecto? Y no, me parece que usted acierta en su criterio. Efectivamente, mire, es que hay diferentes congregaciones, es la verdad. Usted sabe que soy abogado defensor de derechos humanos y uno se encuentra por parte de la Iglesia Católica, en particular, muchos prelados, pastores, que realmente se integran a esta causa por la defensa de los derechos humanos y lo hacen de una manera desinteresada. Por ejemplo, el padre Giraldo, que hace un trabajo excepcional, o Gustavo de Rux, Gustavo Pacho de Rux, Francisco de Rux, que vienen trabajando en eso, pero hay otras congregaciones que realmente, por un lado, es evidente que lo que buscan es lucrarse con su rebaño. Sobre eso hay toda la documentación que usted quiera. Y estas congregaciones, inclusive muchas de ellas, si no la gran mayoría, que se dicen cristianas, atienden a una política que viene inclusive desde los Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos siempre ha procurado incidir en la política de las regiones. Está la Escuela de las Américas, está todo lo que implicó el Plan Cóndor, etcétera. Y recuerde que aquí en América arraigó lo que se llamó la teología de la liberación. Muchos pastores católicos lo que se dedicaron fue a defender los intereses de las poblaciones más vulnerables, inclusive siguiendo una orientación de algún papa que se me escapa en este momento. Y eso hizo, por ejemplo, Néstor Cardenal en Centroamérica, acá Camilo Torres, que infortunadamente algunos terminaron alzándose en armas y no le fue pues bien en eso porque no era lo suyo realmente. Y ante esa respuesta de la Iglesia Católica, trabajando con las comunidades, educando a las comunidades, contribuyéndole a mejorar su situación, etcétera, en contra de gobiernos que le fueron adversos, pues la respuesta de Estados Unidos fue todo un trabajo con estas iglesias católicas, principalmente con las pentecostales, que en cierta forma lo que vinieron fue hacer lo que usted está diciendo. Por un lado, una orientación un poco más utilitarista del ser humano, y después vino el tema de tomar partido político por inclusive ciertas partidos, como ha acabado de suceder. Y el cabecilla, dijéramos aquí en el tema de la espilla, ahí está el señor Lucio, que viene de una congregación, y bueno, ahí hay mucho que decir al respecto. Sí, yo creo que hablando de ese tema viene a lugar la conformación de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles se conformaron y se les dice los 12 apóstoles porque un padre era el que bajo el secreto de la confesión escuchaba a muchas personas, y él iba y le transmitía ese secreto de confesión, lo transmitía, y muchas de esas personas los desaparecían o los asesinaban. Lo llamaban el padre de las dos sotanas también, porque él de día tenía una sotana y de noche en la Biblia le descubrieron que llevaba un arma. Entonces mire hasta dónde llega el tema de la religión. En el tema de esas situaciones tan complicadas que es hablar de religión, hablar de fútbol, hablar de política, a la mayoría de los colombianos
nos han dicho que nosotros no podemos hablar de eso. Si uno está en la casa con la familia y uno va a tocar el tema del fútbol, entonces no hablemos de fútbol porque los del América salen peleando con los del Cali. O si está hablando uno de política, no hablemos de política porque aquí hay uribistas y hay mamertos castrochavistas. Entonces, y si hablamos de religión, entonces exactamente lo mismo. Yo pienso personalmente, es una cuestión personal, que toda la sociedad debería aprender a hablar de esos temas. Me encanta, a mí me encanta hablar de esos 3 temas. Si alguien me toca alguno de esos 3 temas, yo todos los días quiero aprender más, quiero poder a profundizar más en esa situación. Entonces, la verdad es un tema muy, muy complicado, pero sí me encantaría que haya una educación más grande sobre eso, porque es que un pueblo ignorante es muy fácil manipularlo, es muy fácil adoctrinarlo. Entonces, ojalá en las mismas escuelas se hablara de política, se hablara de religión, se pudiera hablar de fútbol sin necesidad de reventarnos las ñatas como hacíamos cuando yo era pequeño, que me ponía a pelear con los del América porque yo defendía al Cali. Entonces, no, eso creo que deberíamos poder hablarlo civilizadamente, cada quien dar sus argumentos como lo estamos haciendo acá, con todo el respeto, y digo a las personas que nos van a ver que mi opinión es personal y no quiero entrar en polémica con nadie, y si alguien quiere argumentar, pues lo podríamos hacer, pero con todo el respeto, sin necesidad de que entonces me digan que me van a poner objetivo militar porque soy un mamerto castrochavista o porque soy católico, entonces los evangélicos ahora me van a matar. No. Vamos a hablar de... porque dije que yo soy del Cali, entonces los de la América me van a tirar piedras. No. Vamos a tener la fiesta en paz. Bueno, muy bien. Sí, la verdad es que ese tema, pues... Y voy a citar para terminar a Aida Merlano. No sé si es la hija que tiene el mismo nombre, pero es la hija. No sé si tiene el mismo nombre. Bueno, gracias. Sí, entonces Aida Merlano dijo en sus redes sociales, y en esto estuvieron muy de acuerdo muchas personas y yo también, de que había mucho analfabetismo político. ¿Y en qué sentido? En que las personas van a votar sin tener conciencia por quién van a votar, que ojalá hubiera unos cursos, la gente fuera a saber cómo es que se tiene que votar, por qué se tiene que votar, cuál es la razón principal de las votaciones, porque votan por odios, por emociones, pero nunca votan por un plan de gobierno. No miran qué es lo que trae el uno y qué es lo que trae el otro. Y es un porcentaje muy grande de votos el que se pierde aquí en Colombia. Así terminamos el programa. Muchas gracias a nuestros panelistas. Están invitados para otro espacio en Encuentro. Mi estimado Dieter, una despedida muy corta y ya regresamos. Muy corta. Bolívar decía: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia perdición. Muchas gracias por la invitación. Me encantó esa cita. Soy admirador y seguidor de Bolívar, de la patria grande. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Me encanta este programa y me encanta poder compartirlo contigo y con el abogado Zúñiga. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.